Mi nombre es Jesús Nedme y soy estudiante del tercer año de Medicina de la Universidad Carabobo, sede Bárbula. A continuación procederemos con un pequeño recuento de lo que es la anatomía del sistema respiratorio. Tenemos que las vías respiratorias se dividen en una vía respiratoria superior compuesta por la nariz, la cavidad bucal, la faringe y la laringe, y una vía respiratoria inferior compuesta por el árbol traqueobronquial, donde se encuentran las vías grandes, que son la tráquea y los bronquios, y las vías pequeñas o de pequeño calibre, compuestas por los bronquiolos. Aparte de eso tenemos lo que sería el parénquima pulmonar. La vía respiratoria superior también permite que el aire llegue a la vía respiratoria inferior. También protege a la misma. Representa de un 30 al 50% del espacio muerto anatómico y representa un 45% de la resistencia de las vías respiratorias durante la ventilación. Aparte de esto, condiciona el aire inspirado, interviene en la sonorización del habla y también alberga el sentido del olfato. La nariz está compuesta por elementos osteocartilaginosos que le brindan su rigidez. El tercio superior es de naturaleza ósea, mientras que el resto es de naturaleza cartilaginosa. La nariz está compuesta por el tabique nasal, que tiene una parte ósea representada por el hueso Vomer y una parte cartilaginosa anterior. Las alas de la nariz están formadas por los cartílagos alares. También se encuentran en la entrada de las narinas folículos pilosos de donde emanan la fibrisa. Más hacia adentro tendríamos los cornetes, que dividen los pisos superior de función olfatoria y el piso inferior de función respiratoria. El primer tercio anterior de la fosa nasal se encuentra recubierto por un epitelio plano estratificado desprovisto de cilios. Aquí es donde se encuentran los folículos pilosos. Por otro lado, los dos tercios posteriores de la fosa nasal están recubiertos por un epitelio ciliado pseudoestratificado, rico en glándulas serosas y en glándulas mucosas. La inervación motora de los músculos de la parte externa de la nariz está dada por el séptimo par craneal y la inervación sensitiva de la mucosa está dada por el quinto par craneal. Por otro lado, la función olfatoria está dada por los filamentos nerviosos del nervio olfatorio que llegan hasta la nariz a través de la lámina cribosa del etmoides, la cual penetran. Aparte de la función olfatoria, las funciones de la nariz serían la de humidificar en un 75 al 80% el aire que pasa a través de ella y la de filtrar este aire a través de los folículos pilosos, los cilios y el moco que está dentro de ella. A través de la rica circulación sanguínea que posee la nariz, el aire es calentado también por la circulación sanguínea. En cuanto a la función olfatoria, los sensores que controlan la calidad del aire que respiramos están ubicados desde la entrada del sistema respiratorio. También presenta el fenómeno de adaptación, ya que se adapta al olor de cada persona, haciéndolo imperceptible para el propio individuo. La faringe. Este es un tubo fibromuscular de 15 centímetros de longitud que se divide en tres porciones: la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. La nasofaringe se encuentra por detrás de la cavidad nasal, por la cual se comunica a través de las cuanas y por encima del paladar. También se comunica con el oído medio a través de la trompa de Eustaquio. La orofaringe se encuentra por detrás de la boca y por debajo del paladar. En ella se ubican las amígdalas. Recibe el aire que entra por la nariz y la boca junto con los alimentos que entran por la boca. La laringofaringe va de la base de la lengua a la abertura del esófago. En ella se encuentran referencias anatómicas importantes para las maniobras de intubación de la tráquea. La inervación motora de la faringe está dada por el décimo par craneal y la inervación sensitiva por el noveno.
La función principal de la misma es la deglución y está recubierta por un epitelio escamoso estratificado desprovisto de cilios. La laringe ocupa la parte media del cuello debajo de la lengua a nivel de C5 hasta C7. Está recubierta por un epitelio plano estratificado por encima de las cuerdas bucales. Por debajo el epitelio se vuelve cilíndrico pseudoestratificado y en ella se encuentran las cuerdas bucales. Su inervación sensitiva está dada por el noveno y décimo par, mientras que la inervación motora solo por el décimo par. Los cartílagos pares que conforman parte de la laringe son el cuneiforme, corniculado y aritenoideo. Estos presentan el sustento a los músculos que causan los cambios de conformación de la laringe durante la fonación. Los impares son el tiroides, el cricoides y la epiglotis. Del cartílago cricoides parte la membrana cricotiroidea. Esta también representa la porción más estrecha de la vía respiratoria superior en los lactantes y en los niños. La epiglotis es un cartílago elástico en forma de hoja que se encuentra unido al cartílago tiroides. Es flexible y se encuentra en contacto con la pared anterior de la faringe. Su función es cubrir la abertura de la glotis durante la deglución y el paso de alimentos. Entonces las funciones de la laringe serían conducir el aire de las vías superiores a las vías inferiores, proteger las vías inferiores contra la entrada de las sustancias sólidas, intervenir en la tos e intervenir en el proceso del habla. Ya habíamos mencionado que la vía respiratoria inferior se compone por el árbol traqueobronquial, donde las vías grandes o de mayor calibre son la tráquea y los bronquios, y las vías pequeñas o de pequeño calibre serían los bronquiolos. Aparte de eso, también está conformado por el parénquima pulmonar. La pared de los bronquios está compuesta por tres capas: el revestimiento epitelial, la lámina propia y el cartílago como tal. El revestimiento epitelial está dado por células cilíndricas ciliadas pseudoestratificadas, ricas en glándulas mucosas y en glándulas serosas. La lámina propia está formada por tejido fibroso laxo que contiene un gran número de vasos sanguíneos pequeños, vasos linfáticos y nervios. También contiene el músculo liso. La capa cartilaginosa comprende cantidades variables de cartílago. Este no está presente en los bronquios con un diámetro menor a 1 milímetro. La tráquea mide en el adulto de 11 a 13 centímetros de longitud y de 1,5 a 2,5 centímetros de diámetro. Va desde el cartílago cricoides a nivel de C6 hasta el nacimiento de los bronquios principales a nivel de T5 o el segundo cartílago costal. Se bifurca a nivel de la carina traqueae y está inervado por el décimo par craneal. La tráquea debe su firmeza a los cartílagos que la componen, de 16 a 20 cartílagos en forma de C. La parte posterior de estos está formada por una membrana plana sin cartílago. Luego de la carina, la tráquea se divide en bronquios. Estos a su vez se clasifican en bronquios principales, lobulares, bronquios segmentarios, bronquios pequeños, bronquiolos y bronquiolos terminales. Los bronquios principales presentan una estructura similar a la tráquea. El bronquio derecho es más ancho y corto y forma un ángulo de 25 grados con la vertical y es como una prolongación de la tráquea más bien. El izquierdo es más largo y angosto y forma un ángulo de 40 a 60 grados con la vertical. Esta anatomía hace que la mayoría de los objetos extraños que son inhalados tengan predilección por alojarse en el bronquio derecho. En los niños, los dos bronquios forman un ángulo igual de 55 grados.
Los bronquios lobulares, como su nombre lo dice, se dividen correspondiendo a los lóbulos pulmonares en los cuales penetran. De tal manera, el bronquio derecho se divide en tres ramas: superior, medio e inferior. Y el bronquio izquierdo se divide en dos ramas, el superior y el inferior. En cuanto a los bronquios segmentarios, su nombre corresponden a los segmentos pulmonares a los cuales airean. La diferencia entre los bronquios y los bronquiolos es que los bronquios presentan un diámetro superior a 1 milímetro y están provistos de vainas de tejido conjuntivo, mientras que los bronquiolos su diámetro es inferior a 1 milímetro y no disponen de estas vainas de tejido conjuntivo. En los bronquiolos también falta el cartílago y la lámina propia se encuentra directamente en contacto con el parénquima pulmonar. La permeabilidad de la vía respiratoria no depende de la rigidez estructural, sino de la tracción elástica ejercida por la pared del músculo liso y de la presión alveolar. Los bronquiolos terminales tienen un diámetro promedio de 0.05 milímetros y están compuestos por un epitelio plano. Desaparecen las glándulas mucosas y los cilios y en ellos se produce el surfactante pulmonar. El acino o saco alveolar es la última división de la vía respiratoria y es la unidad respiratoria pulmonar. Se une un acino con el vecino a través del poro de Kohn. En cuanto al epitelio alveolar, la mayor parte está formada por células alveolares de tipo 1 y de tipo 2. El surfactante pulmonar es el líquido que recubre el epitelio alveolar para disminuir la tensión superficial, lo cual evita que el pulmón se colapse durante la expiración. Ubicación topográfica de los pulmones. Estos se ubican a ambos lados del mediastino. Sus vértices se encuentran 2.5 centímetros por encima de la clavícula y su límite inferior se encuentra a nivel de T10 en el tórax posterior para el pulmón izquierdo y hasta T12 para el pulmón derecho. Estos son los órganos de la respiración externa y se encuentran libres dentro de la cavidad pleural. Solo están fijos a nivel del hilio por el cual entran o salen vasos, bronquios y nervios. El pulmón derecho es más corto y más ancho, mientras que el izquierdo tiene un volumen menor que el derecho debido al volumen que ocupa el corazón hacia este lado, produciendo en el mismo la llamada impresión cardíaca. El pulmón derecho está compuesto por tres lóbulos: el superior, medio y el inferior. Mientras que el pulmón izquierdo está compuesto solo por dos lóbulos, el superior y el inferior. En él también se encuentra la denominada língula. Las pleuras son las capas cerosas que recubren los pulmones y poseen dos capas a su vez. Una capa externa o pleura parietal para el tórax, que compone la pleura costal, la diafragmática y la mediastínica, y una capa interna o pleura visceral que es la que está adosada al pulmón. Entre ambas capas se encuentra el líquido pleural. El hilio es el foramen por donde entran y salen todas las estructuras al pulmón, los cuales son los bronquios, las arterias, las venas y los vasos linfáticos. El mediastino está situado en la línea media del tórax. En él se contiene el corazón, el timo, los ganglios linfáticos, los grandes vasos que salen del corazón, la tráquea, esófago y nervios. En los músculos de la respiración tenemos músculos que actúan en la inspiración, la cual es la que comprende un mayor trabajo, y en la expiración, que es más que todo un proceso pasivo. En los músculos inspiratorios tenemos como músculos principales el diafragma, los intercostales externos y los escalenos. Como músculos accesorios tenemos el esternocleidomastoideo, los pectorales mayor y menor,
los músculos elevadores de la escápula, el serrato mayor y el serrato menor. Por su parte, los músculos que actúan en la expiración serían el recto del abdomen, los oblicuos y transversos del abdomen, el latísimo del dorso y los intercostales internos. Estos músculos son usados mayoritariamente cuando la expiración que se necesita realizar es vigorosa y forzada. El diafragma es un músculo en forma de paraguas que contiene 3 fascículos. El fascículo external se inserta por delante del proceso sifoideo. Los fascículos costales se insertan en la cara interna de la sexta costilla y los lumbares se insertan en el cuadrado lumbar y sobre el psoas mayor a nivel de T12. El diafragma posee hiatos a través del cual penetran estructuras anatómicas. La aorta lo hace a nivel de T12 y el esófago lo hace a nivel de T10. A su vez, el diafragma está inervado por el nervio frénico y él moviliza el 75% del aire que entra durante la inspiración. Los intercostales externos movilizan del 20 al 30% del aire inspirado y están inervados de T1 a T10. Su acción es la de traccionar las costillas hacia adelante y hacia arriba, por lo cual aumentan los diámetros lateral y el anteroposterior y fija los espacios intercostales. Los músculos accesorios elevan y estabilizan la pared torácica en sus diámetros mayores, con lo cual aumentan la eficacia de la contracción del diafragma, es decir, que lo ayudan durante la inspiración. Los músculos de la faringe, la laringe, los alares de la nariz no actúan a nivel del tórax, pero sí aumentan los diámetros de la vía respiratoria superior. Los músculos expiratorios son aquellos que comprimen el abdomen y las costillas y flexionan la columna, por lo tanto comprimen las vísceras abdominales también. Los intercostales internos, los más importantes, tiran las costillas hacia abajo y adentro y fijan los espacios intercostales, evitando que protruyan en la expiración. Los músculos que comprenden este complejo serían el recto del abdomen, el oblicuo mayor y menor, el transverso del abdomen y los intercostales internos ya mencionados. Este sería el final de este breve repaso anatómico del sistema respiratorio. Muchísimas gracias.